Esto es algo que yo desarrollé hace algunos años por una situación personal que yo viví, y yo creo que algunos pastores la han vivido, y es una situación que yo creo que la mayoría de nosotros, cuando estamos en el ministerio, a veces nosotros desarrollamos mucho más nuestra función, o sea, esto en vez del fundamento ministerial. Imagínense que esta línea aquí, ustedes pueden ver un punto rojo que yo estoy moviendo. Sí, sí podemos ver. Esto aquí, imagínense que es la tierra. Y cuando nosotros vamos a edificar sobre esto, nosotros, esa es la pared de la casa. Sí, esa es una muralla, una pared de la casa sobre la cual nosotros estamos construyendo. Eso es nuestra función, eso es lo que nosotros hacemos y hablamos. Eso es nuestro ministerio público, ese es el aspecto público de nuestro ministerio. ¿Okay? Cuando usted se para el púlpito, esto es lo que la gente ve. Cuando usted da consejería, esto es lo que la gente ve. Cuando usted visita a su gente, esto es lo que la gente ve. ¿Okay? Esta es la parte pública. Es más, yo conozco, la mayoría de nosotros, cuando estamos hablando con una persona, hablamos de cierta forma. Y cuando me monto al púlpito, cambio el tono y la modalidad de cómo hablo. Muchos hacen eso. Eso es la parte pública. Esto, como he dicho, es lo que otros ven. Hay otra parte que es el fundamento. Esta es la parte de la base de la casa. Sí, esta es la parte de la casa. Y esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que hacemos, esto es lo que somos. El ser y el hacer. Perdón, el ser y el hacer. ¿Ok? La mayoría de los pastores se preocupan de cultivar esto. La imagen, el prestigio, el aplauso de los colegas, cuántos vienen a mi iglesia, el presupuesto, que me invitan a predicar, todo esto. ¿Sí? Esto es lo que nosotros usualmente trabajamos. Obviamente, yo sé que ninguno de ustedes hace eso porque ustedes son especiales de la Iglesia Metodista Libre, nunca caen en esa trampa. Es los otros, de las otras denominaciones, porque ustedes son más santos. Obviamente saben que estoy tomándoles del pelo, por si acaso no se daban cuenta. Todos los pastores tenemos la tendencia a eso. Nos gusta eso. Esta parte del fundamento, a diferencia de lo que otros ven, esto es lo que Dios ve. Mire, hay una cita que es 2 Corintios 5:17. Todos ustedes se la saben. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Esa cita implica que mi fundamento, esto que está aquí, es perfecto. ¿Por qué? Porque la cita bíblica dice eso. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que mi fundamento es perfecto. Hay un problema con eso, mi querido hermano. Si usted cree que su fundamento es perfecto, le voy a sugerir algo. Que se ponga de pie, mire una de las paredes de su sala o de su casa y corra hacia la pared lo más rápido que pueda. Si usted puede traspasar la pared, usted ya tiene cuerpo glorioso y usted traspasa la pared y su fundamento es perfecto. Si usted rebota de la pared y cae al piso, usted no es perfecto. ¿Ok? Entonces, ese versículo, que todas las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, es un versículo que es lo que nosotros somos posicionalmente en Cristo. Y en Cristo estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Esa es mi posición en Cristo. Pero mi condición hoy
no es la misma que mi posición. Todavía mi cuerpo está esperando ser redimido, está gimiendo con la naturaleza, esperando una redención física. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros aquí tiene un fundamento perfecto. Y el día que usted recibió a Cristo, algunas cosas cambiaron radicalmente, pero todavía usted lucha con ciertas cosas a la luz de Romanos 7. ¿Qué quiere decir eso? Que mire, ese fundamento, mire lo que va a pasar en el fundamento. ¿Se dio cuenta que hay unas rayitas ahí? Mire, aquí hay una fisura, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Esas son las cosas que a pesar de usted ser cristiano, usted a veces dice mentiras. Los hombres pecamos con los ojos. Las mujeres chismosean. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros estamos en proceso de santificación y esperamos en progreso. Y esto que voy a compartir es para pastores y pastoras y personas que están en el ministerio, aunque no sean oficialmente pastores. Entonces, usted tiene aquí, esta es la muralla, la pared de su ministerio. ¿Ok? En esta pared hay algo curioso que pasa. El ministerio le pone presión a su fundamento. Pero no solamente hay presión ministerial, sino que la mayoría de nosotros tenemos otra presión y es esta. La presión familiar. Es más, en uno de los grupos que estuve reunido, hay una tercera presión, pero no es para todos, porque hay pastores que son bifuncionales, biocupacionales. No son bivocacionales porque no tienen dos vocaciones, pero sí son biocupacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que están en el ministerio y que aún así tienen el trabajo secular, o sea que tienen tres presiones en sus vidas. La familia, el ministerio y el trabajo. Pero la mayoría de nosotros estamos en estas dos. Mire, ¿qué pasa con esto? Que cuando usted, su iglesia, le empieza a exigir y vive en el cuadrante 3 de la urgencia de otros. Por ejemplo, hablábamos en el caso anterior, en uno de los grupos, hay un fenómeno en Chile. En Chile, el estándar de éxito pastoral es aquel pastor que visita a todo el mundo todo el tiempo. No importa si predica mal. No importa si es mal administrador. No importa si llega tarde al culto. Pero si visita a todo el mundo, es un pastor de éxito. Eso es una presión ministerial que tienen los pastores en Chile, pero es terrible. Tiene que estar visitando toda la semana, a toda hora, a todo el mundo. Si no, es mal pastor. Esa presión ministerial, si él no sabe manejar eso, y la presión familiar, mire lo que va a pasar con la presión ministerial, le causa mayores fisuras. Le va a hacer daño. Y con el tiempo se pone peor. Pero a medida que el pastor está visitando gente, que está en el culto, que está preparándose, muchas veces haciendo el malabarismo ministerial, la presión familiar aumenta, llega tarde a la casa y empieza a crear conflictos en la casa. Y las fisuras del fundamento empiezan a tener problemas. Mire, querido hermano, yo sé que yo le estoy hablando a personas que ya han vivido esto. Y yo sé que las esposas son sumisas. Pero tarde o temprano usted va a pagar el precio del distanciamiento emocional de su esposa porque usted está desatendiendo su familia. Tarde o temprano usted va a pagar el precio con sus hijos porque se lo van a cobrar. Tú amaste más a la gente de la iglesia que a mí. Eso se lo van a cobrar. Y esa presión es una cuestión que existe. La presión ministerial y la presión familiar en el pastorado. Usted está aquí en el medio. ¿Qué quiere decir esto?
que con el tiempo, si usted no tiene cuidado, su fundamento sigue creando fisuras y aumentan. Y la presión ministerial, si su iglesia crece y usted no maneja esto bien, le va a aumentar. Y la presión ministerial, miren lo que le hace el fundamento. La presión familiar, si usted tiene mayor ministerio, las exigencias de la familia van a ser mayores. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en el ministerio, que yo tenía y ponía en mi agenda privada, mis hijos jugaban deporte. Uno jugaba fútbol y el otro jugaba basquetbol. Y tenían un partido. Y a mí me encanta el deporte. Además, yo hice por 5 años evangelismo deportivo, predicando en estadios y discipulando deportistas. Pero resulta que a mí me daba cosita decirle a los pastores o a las personas, oye, de 3 a 4 no puedo reunirme, pero no voy a estar allá porque voy a ver el partido del hijo mío. Y me daba pena, porque eso no era importante para el ministerio. Y eso era un dilema para mí. Con el tiempo, esas cosas, ¿sí? Si usted no las maneja bien, empiezan a crearle fisuras arriba que van a ser evidentes acá. ¿Sí? Empieza a hacerle daño a la muralla del ministerio y la gente se va a dar cuenta. Es lo que mismo que hablamos, la crisis del uno, ¿sí? Las emergencias de su vida, fuera de eso vienen las urgencias de otro y usted empieza con el malabarismo ministerial. Y tarde o temprano empieza a suceder esto. Yo les voy a contar un testimonio, ¿ok? Yo estoy en el ministerio desde 1975. Y durante los primeros 20 años de mi vida, el Señor, por la gracia y misericordia de Él, me permitió cierta efectividad ministerial con buenos resultados. Yo estuve trabajando como misionero en Colombia, estuve radicado en la ciudad de Bogotá, y con el tiempo yo trabajaba con una organización misionera. Yo me había graduado del seminario, empezamos a crear seminarios y talleres para pastores. Al inicio, la población evangélica en Colombia en los años 70 era menos del 1%. O sea que, y la asistencia a las iglesias era del sector más pobre de nuestro país. No había mucho énfasis en la iglesia de la clase media y alta. Yo estuve radicado con un ministerio estudiantil haciendo evangelismo en las universidades. En esa época las universidades eran muy marxistas. Y resulta que aprendimos a evangelizar, a discipular y creció el ministerio. Después, cuando yo regresé después del seminario, estuve en Colombia. Y en Colombia empecé a trabajar con los pastores. Y trabajábamos en asociación con Billy Graham y con algunas personas. Luis Palau era parte de nuestro ministerio. Teníamos muchas cruzadas evangelísticas. Como les dije, yo trabajaba en el área de evangelismo deportivo para ayudar a la iglesia y catalizar el proceso evangelístico en las iglesias, entrenando y movilizando la iglesia. La iglesia creció, luego empezamos a trabajar con pastores y yo terminé en más o menos, después de 20 años de estar en el ministerio, era pastor de una iglesia, empezamos una asociación de iglesias en Colombia. Yo también era el director nacional de la misión nuestra. También era el vicepresidente de la Asociación de Ministros Evangélicos del distrito, se llamaba ADME, de Bogotá. Y me eligieron presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Yo representaba más o menos unas 5.000 o 6.000 iglesias y la gran cantidad de denominaciones estaban afiliadas y ante el gobierno yo era el representante porque era el presidente. Fuera de eso era el presidente no era profesor del seminario bíblico en Medellín y fuera de eso estaba sacando un doctorado en esa época y fuera de eso supuestamente era papá y esposo. Y cometí los errores que muchos cometen, creyendo que yo podía manejar toda esa gente. En esa época en Colombia había mucha violencia, fue al final de los 80,
principios de los 90. Estaba Pablo Escobar, estaba la guerrilla, y a mí me tocó ser presidente durante mucho de ese tiempo. Estaban secuestrando pastores, matando pastores, especialmente los grupos de izquierda, la FARC y otros. Y a mí me tocaba manejar eso y llegué a un punto de lo que hablábamos del cuadrante 1, de las crisis. Pero no eran solamente crisis personales, sino crisis del ministerio, de la vida, del país. Y me llamaban, mire, hermano Ricardo, secuestraron a un pastor, mataron al pastor, la guerrilla le hizo esto, la viuda no tiene. Eso para mí creó un estrés horrible en mi vida. Lo que ustedes ahorita hablaban de depresión y eso, yo no sentía el estrés, yo no sentía la depresión, pero hubo efectos psicosomáticos y yo empecé a tener problemas de unos dolores de cabeza, me tuvieron que inyectar morfina. Yo tuve que ir a doctores privados porque no quería divulgar eso públicamente. Tenía problemas digestivos, unas diarreas incontenibles. En fin, empecé a tener unos problemas terribles. Y le escondí eso a gente excepto al médico que me estaba chequeando. Y él me dijo, mira, tienes que hacer algo porque tú estás mal. El problema tuyo no es físico, el problema tuyo es que tú estás haciendo malabarismo con 50,000 cosas y necesitas calmarte. Y no hice caso. Y terminé en un estado de depresión tan agudo que no podía ni siquiera leer la Biblia. Me tuve que alejar del ministerio más o menos 6 meses. Casi pierdo mi familia. Quedé tan agotado y que no tenía ni siquiera fuerza para yo orar ni leer la Biblia. Tuve que alejarme para recibir consejería 6 meses. Me diagnosticaron con una depresión crónica que yo ni siquiera creía que tenía. Y fue uno de los momentos donde, cuando el pastor Gómez compartía de Elías, de meterme en la cueva, y donde realmente cuando uno está en una figura pública, los colegas le dicen a uno que uno es valioso, indispensable, útil, pero una vez que llega la crisis y tú estás en la cueva, nadie te visita. Y los únicos que están en la cueva contigo es la esposa que maltrataste y los hijos que abandonaste. Se puede poner más fuerte. Y esa es la cosa que solamente por la gracia de Dios, Dios te visita. Y como decía el pastor Gómez, no es momento de pensar en nada, sino a veces de dormir y alimentarte y comer. Así como Elías lo alimentaron con agua y el pan que le dio el Señor, es un tiempo simplemente de estar quieto, porque no hay nada más que tú puedas hacer. Y resulta que cuando uno está en eso, lo más triste es que uno no se da cuenta que uno ha edificado la casa no sobre un fundamento sano, sino sobre mucha arena. Es el pasaje de Mateo 7, 24, 29, que ¿en qué estoy edificando yo? ¿En qué puse mi fundamento? Y cuando tú pones un fundamento sobre la arena y viene el torbellino de emociones y las crisis y las urgencias abrumadoras, y entras en un estado psicosomático de crisis, usualmente esas cosas te afectan tu vida pública, a tal punto que ya otros se dan cuenta. Por más que tú nada más hables con el médico, otro se va a dar cuenta. Y se te derrumba la muralla de tu ministerio. Y terminas enfrentando la realidad de que tú realmente no eres indispensable. Y no sé si recuerdan el caso de Nabucodonosor, cuando él cree que está mirando los grandes éxitos que tenía, y ahí en su terraza miraba y veía todo el palacio y todo lo que tenía. El Señor le dijo, no, ¿sabes? 7 años. Y termina uno comiendo pasto. En este caso,
Si el Señor no interviene, hablaban anteriormente también el pastor Gómez, escuché que hablaba de suicidio. Hay una racha de suicidio pastoral hoy en día. Aquí se suicidó hace este año un pastor en Los Ángeles, de una iglesia grandísima. Yo tenía un hijo que vivía en Orlando, de una iglesia grandísima, de mucho éxito, terminó suicidándose en Carolina del Norte. Yo tengo una iglesia que me apoyaba financieramente, estando dando yo un informe allí, un viernes reunido con la Junta de Misiones, el pastor se suicidó. Entonces yo no juzgo, pero sí entiendo. Y por eso le digo, no se quede solo. Porque cuando se le derrumba a uno la muralla pública, viene la vergüenza y vienen los ataques del diablo. Y quiero que recuerde esto, que cuando eso sucede, en Juan 21, 15 al 19, recuerda que Pedro había negado a Cristo 3 veces. Y al final del capítulo 21, bueno, al principio, Pedro decide ir a pescar. No hombres, como Cristo le había dicho que iba a hacer. Sígueme y te haré pescador de hombres. Él regresó al antiguo paradigma de su vida. Porque no tenía otra opción. Pensó que ya se derrumbó, había negado a Cristo, no hay esperanza. Y Cristo se le presenta. Y tiene un diálogo. Yo me imagino Pedro, después que negó al Señor, dice la Escritura en Lucas que Cristo lo miró y yo no me imagino esa mirada. Y dice la Escritura que Pedro mira a los ojos de Jesús y que salió y lloró amargamente. Y ese es el último encuentro de Pedro y Cristo, hasta este capítulo 21. Silencio. Lo mismo que Elías. Y ahí se presenta el Señor. Lo mismo que se le presentó a Elías, se le presentó a Pedro. En el fracaso, en la cueva, sin ministerio. Y ahí es la parte más interesante que el Señor le recuerda a Pedro. Dice, Pedro, tú me amas. Ay, Señor, tú sabes, porque yo creo que le daba pena. Tú sabes que sí te quiero, Señor. No, Pedro, tú me amas a mí incondicionalmente, Pedro. Ay, Señor, tú sabes. Entonces le repite 3 veces. Bueno, Pedro, si es así, quiero que tú alimentes a mis ovejas, que las apacientes. Básicamente es alimentalas y cuídalas. Quiero que regreses a tu ministerio. Y ahí creo yo que es cuando Cristo se aparece, no para que nosotros sigamos con las mismas tendencias, y Él construye la pared, pero es diferente. La pared no va a ser igual. La pared nunca va a ser igual. Pero es la pared que Cristo quiere. Y en este caso, en mi caso, yo descubrí que por 20 años yo había tratado de construir la pared. Y aunque fue mi fuerza, Dios lo usó para su gloria. Porque Él a veces, como hablábamos antes, puede usar a un rey pagano para hacer su voluntad. Él puede hacer lo que a Él le da la gana, aún con una persona como yo que estaba trabajando en su propia carne. Y el Señor me dejó. ¿Tú no quieres someterte a mí? ¿Quieres honrarte tú? ¿Quieres recibir el aplauso de la audiencia? ¿Quieres seguir haciendo lo que tú quieres y no me quieres escuchar? Y cuando estaba ya vuelto un fracaso, Él me dijo, ahora sí vas a poner atención. Y empezó a construir la muralla. Esa cuestión no fue de un día para otro. Fue todo un proceso largo y yo no sabía qué iba a hacer. Honestamente, yo pensé que el Señor ya me iba a quitar el ministerio. Estaba tratando de restaurar mi relación con mi familia.
Estaba muy mal. Y en ese momento tuve una epifanía, podríamos decir. No fue ninguna revelación ni vi nada, sino en mis tiempos de reflexión. Reconocí algo, que hay un solo pastor, que es el Señor. Es más, yo le voy a decir honestamente, desde esa época, yo decidí dejar la iglesia. Yo no quería usar el título de Cristo. Por favor, no me malentienda, esto no es para usted, esto fue mi experiencia. Así que, por favor, no crea que yo estoy diciendo que usted no debe ser pastor. Cálmese, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en ese momento, en mis reflexiones, yo descubrí que yo tenía un problema. Y era que yo tenía la tendencia a controlar y que era una fantasía de control y que yo era adicto al activismo y a realizar tareas y hacer cosas. Y dije, tú eres el único pastor, Señor. Y también la imagen mía era que había un campo y en el campo había ovejas. Y yo dije, bueno, yo soy una de las ovejas, pero aquí hay lobos también que quieren maltratar las ovejas. Y le dije, Señor, tú solo quieres que yo sea una oveja. Y me puse a orar. Y le pedí en oración al Señor una cosa. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser perro. Y usted probablemente está pensando que estoy loco o que estaba loco. Y no, yo no quiero ser oveja, Señor, yo quiero ser tu perro. Yo quiero, cámbiame de oveja a perro. Yo quiero estar a tus pies, a tu lado. Si de vez en cuando tú quieres sobarme la cabeza, sería rico. No quiero hacer nada que tú no mandes. Y le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo simplemente quiero que cuando tú me mires, yo esté dispuesto a mirarte. Que cuando tú me ordenes, yo responda. Pero no quiero hacer nada de mi propia iniciativa. Aun si aparezco como si fuera incompetente, flojo, irresponsable. Porque solamente quiero responder a tu voz, no al clamor de la gente, de nadie, sino al tuyo. Y eso produjo un cambio en mi vida. Los últimos 20 años he tratado de estructurar un ministerio para ayudar a los pastores porque creo que yo no soy el único que ha vivido esta situación, ni voy a ser el último tampoco. Entonces yo empecé a hacer este trabajo con ese deseo para poder por lo menos tener un ministerio, y es el que vengo haciendo. Yo creo, ¿sí?, que hay muchos pastores, especialmente en este tiempo, que si no tienen cuidado, van a tener mayores conflictos de lo que nosotros creemos que es la pandemia. Mire, querido hermano, yo voy a decir algo aquí, pero esto no es porque yo sea ni profeta ni porque sé nada especial. Hay ciertas cosas que están pasando en el mundo. El mundo se ha encogido por la globalización. El mundo, usted, por ejemplo, yo era director de área de América Latina, lo mismo que el doctor Gómez. Fui director de Europa y algún tiempo fui director de ambos. Me tocaba viajar mucho. Entonces yo llegaba, cenaba aquí en un país, me iba para el otro y el mundo se encogió.
Y por eso del mundo encogido, y estar pequeño, ya nosotros estamos conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto de esta pandemia no es solamente un virus, porque lo que se avecina después del virus va a ser peor. Porque esto va a traer especialmente al mundo mayoritario, ¿sí? A los países que no tienen los recursos, como lo tienen algunos otros países, vamos a sufrir algunas penalidades económicas. Muchos de nuestros países, como habíamos dicho en uno de los grupos, no tienen cuenta de ahorro. Ellos viven del día a día de lo que vendan en la calle o del negocito o de la tienda. Y esta pandemia cerró todo. Entonces, si usted no está preparado y tiene estas presiones que acabo de describir yo y no busca un equilibrio en su vida y trata de no permitir que su función sea la prioritaria, pero que cultive su fundamento. Hay una fantasía que nosotros creemos que nosotros controlamos las cosas. No es tal. Yo no controlo nada. Por ejemplo, en este país vienen las elecciones el 3 de noviembre. La gente cree que porque sea este el presidente o el otro, eso se va a arreglar. No, el que controla todo, el que pone y quita reyes, aún usa reyes paganos, es el Señor. Lo que yo tengo que hacer es aprender a vivir entendiendo que las circunstancias en las cuales yo vivo, hay un plan divino que trasciende lo temporal. Y lo que yo tengo que hacer es aprender a vivir con eso. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay una cita que yo uso con respecto al liderazgo. Y mire, yo honestamente, cuando esto empezó en marzo, me causó mucho trauma, como a todos nosotros. Pero empecé fue a orar y a reflexionar y en abril estaba meditando en las Escrituras y no tenía paz. Y todo el mundo estaba amedrentado, con miedo y no teníamos seguridad y no sabíamos qué iba a pasar. Y yo recurrí a la palabra de Dios y a la oración. Dejé de escuchar noticias. Yo no miro noticias desde marzo. Y lo hice a propósito. Yo sé que usted va a decir que estoy loco, que soy ignorante, que cómo que hago eso. Decidí fue escuchar la palabra de Dios y la oración. Y una de las cosas que descubrí en ese tiempo es que estaba leyendo a Josué. Y en el libro de Josué, el Señor le repite a Josué 3 veces. Le dice la primera vez, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 1:6 le dice, esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, sé fuerte y de buen valor. Luego, en el versículo 7 le añade y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le añade la palabra muy. Y después al final vuelve y le repite, en el versículo 9, mira que te mando. Ya es un mandato, es una orden. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Oye, ¿por qué 3 veces le repite el Señor esto a Josué? ¿Sabe? Yo creo que era porque el Señor sabía que Josué iba a tener miedo. Moisés había desaparecido. Él es un nuevo líder. Tiene que tomarse la tierra prometida. Está al borde. Y el Señor le aprieta y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que vas a tener miedo. Y recuerde que el último mandato el último versículo es un mandato, no es una exhortación.
No es para que tenga ánimo, sino un mandato. Mire, el Señor sabía que Josué tendría miedo. Una de las cosas curiosas de esto es que la primera exhortación, cuando Él le dice que tenga coraje, es en el contexto porque Él le dice que debe guiar a la gente en la conquista de esta tierra. Usted tiene que ser valiente, en otras palabras, tenemos que ser fuertes y valientes por el bien de los otros que están siguiéndole a usted, querido hermano. Si usted no equilibra su vida, si usted no es un pilar en su congregación, en este tiempo y en lo que viene, ¿dónde van a coger sus ovejas? ¿Para dónde van a coger? El Señor lo puso ahí. En el segundo versículo, después en el versículo 7, cuando Él le repite y le dice, la segunda exhortación es para que el líder, por difícil que sean las circunstancias, no importa cuán oscuro es el momento, le dice, ¿sabes qué? Obedece la palabra de Dios, Josué. Esfuérzate, solamente esfuérzate, muy valiente, y le añade y dice, obedece la palabra, Josué. Obedece la palabra, ese es nuestro guía, eso es lo que tenemos que ir. En otras palabras, no importa cuán oscuras sean las circunstancias, el líder debe ser fuerte y valiente para obedecer la palabra de Dios sin transigir. Usted no tiene derecho de coger por acá, no, es la palabra de Dios. No es las noticias, no es la televisión, no es las crisis, no es lo que diga el político, no es el gobierno, es la palabra de Dios. Mire, la última exhortación, el tercer mandato, es en forma de una pregunta retórica, ¿sí? Para hacer huerta, y es un mandato. Dice, básicamente, le dice que, mira, no importa, pase lo que pase, yo voy a estar contigo. En otras palabras, sea valiente para liderar a su gente, obedezca la palabra de Dios y recuerde que el Señor estará con usted, no importa lo que pase. Usted no tiene que matricularse en la escuela del fracaso como yo lo hice. Aproveche ahora a corregir, como dijimos al principio, hay ciertas incompetencias de las cuales usted es consciente. Decida cambiar eso, corríjalas, busque equilibrio en su vida. Los ritmos de vida suyos tiene que buscarle equilibrio, porque si no se va a hacer daño como yo me hice daño. Y eso sí le va a permitir liderar su gente. Hay una cita que yo uso para cuestión de liderazgo y dice, un líder es una persona que usted escoge seguir. El líder no se impone, usted escoge seguir al líder, usted escoge seguir a los líderes que usted quiera, que usted escoge seguir para que lo lleve a un lugar donde usted no iría por sí solo. Un líder es una persona que usted escoge seguir para que lo lleve a un lugar donde usted no iría por sí solo. Ese es usted. La gente en su iglesia está esperando que usted lo lleve a un lugar donde ellos solos no van a ir, porque lo que viene es difícil. Mi pregunta es, ¿cuál es ese lugar donde ellos tienen miedo de ir? ¿Sabe cuál es? El futuro, el mañana. Eso es el lugar. Y la gente suya espera que usted los lleve allá, porque ellos tienen miedo. No tienen trabajo, perdieron familiares, tienen miedo de enfermarse, no saben qué van a hacer. Y están mirándolo usted para que usted los dirija. Dirija a su gente, dependa de la palabra y recuerde, el Señor siempre va a estar con usted. Querido hermano, hermana, ustedes tienen el privilegio de vivir un momento histórico que nunca se ha vivido en la historia de la humanidad. Esto que está pasando nunca ha pasado antes. Y el Señor, por alguna circunstancia, lo puso a usted donde usted está y a mí donde yo estoy. Y somos parte del plan de Dios. Somos parte del plan de Dios.
Mire, me quedan 5 minutos. Ah, yo quisiera, si es posible. Por cierto, mire, una de las cosas es que eso estaba así con el tiempo, a medida que yo empecé a trabajar mi vida. Yo me dediqué fue a trabajar el fundamento. Y con el tiempo, poco a poco, pude quitar muchas de las fisuras que tenía ahí. Yo estoy en proceso y espero que poco a poco esté progresando. Poco a poco. Cambiando tradiciones, hábitos que me hicieron daño. Hay algo curioso, que a veces algunas de las fisuras de arriba desaparecen, pero muchas nunca van a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdona, Dios sí quiere restaurarme, pero los humanos no olvidamos. Y siempre va a decir, ay, mira, esto fue lo que le pasó a Escobar, ¿ves? Esto fue lo que hizo Escobar. No se acuerdan de lo bueno, pero sí de lo malo. Y esas cosas públicas son cicatrices. Yo tengo que aprender a vivir con ellas. Pero no importa, porque recuerden, yo soy el perro del pastor. No sé si tienes alguna pregunta. Si no, mire, trabaje ambas cosas. Estoy hablando de David, y los apacentó conforme a la integridad de corazón, sea pastor íntegro de corazón y cultive las pericias de mano. Desarrolle su fundamento y su función. Esto es un equilibrio de ambas cosas. No es una ni la otra, son ambas. Primero que todo, quiero agradecerle al doctor Ricardo Escobar. Doctor Ricardo, mil gracias. Yo sé que ha sido de mucha bendición este tiempo. Gracias por abrir su corazón. Gracias por desafiarnos. Gracias por ayudarnos a pensar en nosotros y empezar cómo mejor servir primero a nuestras vidas, a nuestras familias, cómo tomar decisiones. Me encanta el título de la incompetencia consciente a la transformación. Yo pienso que todo inicia con eso, con reconocer nuestra incompetencia, reconocer dónde estamos, nuestra debilidad y permitir que Dios en nuestra debilidad, Él nos transforme en su gracia. Gracias, doctor Ricardo Escobar, mil gracias. Y bueno, queremos orar para despedir y darle gracias al doctor Escobar por su tiempo y a cada uno de ustedes. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia. Padre, gracias porque tú no nos evalúas por nuestra cantidad de trabajo que hagamos. Padre, gracias porque tú no miras si nosotros somos efectivos en agendas y cumplir cosas. Tú simplemente nos amas porque somos tus hijos. Padre, gracias porque tú nos ves tal cual somos, tan necesitados. Y especialmente en estos días difíciles de coronavirus, especialmente en medio de las imposibilidades. Padre, perdónanos por nuestro activismo. Perdónanos porque hemos tratado de crear haciendo cosas y creemos que haciendo cosas llegamos a ser amados y valorados cuando tú nos enseñas que no es por lo que hacemos, sino por lo que somos en ti. Padre, reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra incompetencia, somos conscientes de ella día a día. Y si no, nuestras esposas no nos recuerdan, si no, nuestros hijos no nos recuerdan, si no, nuestra propia realidad, cuando nadie nos ve, nos recuerda esa realidad. Padre, pero reconocemos nuestra incompetencia y queremos entregártela a ti en esta mañana y pidiendo que tú nos transformes a tu gracia y podamos ser ese perro, como dice el doctor Ricardo, al lado tuyo, donde tú nos consientas, donde tú nos ayudes, donde podamos descansar de tu gracia. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu gracia, bajo tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, cambia lo que necesita cambiar, restáuranos, renuévanos a tu imagen y que podamos ser dependientes de ti, de tu gracia. Que la audiencia que queremos satisfacer es solamente la audiencia de uno, que eres tú, Cristo Jesús.
y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y ahondar en tu presencia y escoger el mejor momento y el mejor lugar para estar a tus pies y allí poder disfrutar de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a crear de nuestra vida un espacio para ti y hacer de ese espacio una prioridad. Padre, ayúdanos a ensordecer nuestros oídos al mundo y a las noticias y a la tanta negatividad y poder abrir nuestros oídos y nuestros ojos a tu palabra y poder acercarnos a tu palabra y tomar de la fuente y que tu palabra sea alimento de vida, pan de vida y que tu agua sea manantial que sacie nuestra sed. Visítanos nuevamente, Espíritu Santo, llénanos de tu amor, llena nuestras vasijas con tu presencia y que podamos disfrutar de la hermosura de tu presencia, de tu santidad. Y Padre, que esa sea la prioridad de nuestras vidas y que así, Señor, como te revelaste al profeta, con un viento suave, con una voz apacible, con la voz de la gracia, que nosotros podamos ser alimentados con esa misma voz, de la voz de tu gracia y de tu amor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, que la obra que has iniciado en nosotros, yo te pido que la cumplas y sigas destruyendo nuestro muro y creando un nuevo fundamento basado en tu gracia, dependiente de ti. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Doctor Ricardo, yo quiero darle unos minutos. ¿Quieres despedirse? Cualquier cosa que deseas antes de salir. Bueno, primero que todo, doctor Gómez, muchas gracias a usted por la invitación y el voto de confianza. Y muchas gracias a todos los participantes por su paciencia y por el sacrificio de dedicar su sábado, día de familia y descanso, a estar aquí. Espero que haya sido de algún provecho, pero recuerde la última parte del ciclo, ¿sí? Incompetencia consciente, deseo de cambiar, buscar una persona que me ayude y la última parte es conocimiento aplicado. Saber esto no sirve de nada si usted no lo aplica. Conocimiento aplicado trae transformación. Y ese es mi deseo, que de alguna forma esto le sea útil para usted, para su familia y su ministerio y las personas que están bajo su cargo. El Señor le bendiga ricamente y muchas gracias nuevamente.